el Parque Nacional Stechlin-Rupinerland. Aquí, entre bosques de hayas, pequeños pantanos y lagos, viven especies animales poco comunes. Galápagos europeos, águilas pescadoras, alciones. En 1938, esta área es declarada reserva natural. Queda excluida de la misma una pequeña porción de tierra directamente a orillas del lago Stechlin. Allí, el mariscal de campo Erhard Milch, presidente de Lufthansa y secretario de Estado en el Ministerio del Aire del Reich, se construyó una finca de caza. En 1945, la propiedad es confiscada por la administración militar soviética. 20 años más tarde, surge en ese lugar la primera central nuclear sobre suelo alemán. Todo aún sigue allí, tal como fue construido. La central de calefacción y el puesto de bomberos, la estación de depósito y las oficinas administrativas, la sala de máquinas y el edificio del reactor. Sin embargo, quien ingresa hoy en día al llamado sector de control atravesando esta compuerta está dedicado a desmantelar su propio lugar de trabajo. Hay que sacar todo, absolutamente todo lo que es radioactivo. Aquí, la ropa de trabajo aún es obligatoria. Incluso la ropa interior es provista por la empresa. Ni una mota de polvo radioactivo debe llegar al mundo exterior a través de la vestimenta. Hace 50 años, la especialización en energía nuclear era una profesión con futuro. De los 650 empleados de la planta nuclear en épocas en que estaba en servicio, hoy siguen trabajando en ella 130. Un gremio en extinción. La planta se está desmantelando desde 1995. El legado radioactivo de Rheinsberg está desapareciendo, y con él, un símbolo tanto de las esperanzas de progreso del siglo pasado, como también de la maldición de las mismas. No era un secreto que aquí había una central nuclear, pero tampoco era algo que se divulgara a los cuatro vientos. No se decía, vengan todos a ver la central nuclear. La central de energía atómica estaba en un lugar muy retirado, rodeado de bosques y lagos poco visibles. Por eso también dio lugar a especulaciones. La central nuclear estaba presente. Cuando salía al lago con mi abuelo, veía la chimenea. Pero de niño, naturalmente, no sentía ningún tipo de miedo. Cuando decía que trabajaba en la central nuclear, muchas veces me preguntaban dónde queda Rheinsberg. Rheinsberg era conocida como la ciudad del escritor Tucholsky y por otras cosas, pero rara vez se asociaba a la central nuclear. A comienzos del siglo XX, Claire y Wolfien pasan un fin de semana romántico en este lugar. La pareja de enamorados de la novela Rheinsberg de Kurt Tucholsky, publicada en 1912, le otorga a la pequeña ciudad de la marca de Brandeburgo fama y un aura romántica. Pero su verdadero héroe es Federico el Grande, que como príncipe heredero vive los años más felices de su vida en el castillo de Rheinsberg. En la actualidad, el castillo rococó federiciano es un museo y un apreciado escenario para óperas de cámara. En épocas de la Alemania Oriental, residían en él diabéticos del país. En 1953, el castillo es convertido en un sanatorio para diabéticos. A su alrededor pasean los veraneantes. La apacible Rheinsberg, a tan solo 60 kilómetros de Berlín, es ante todo un lugar de descanso. Pero ahora, el progreso científico-técnico pretende irrumpir en la localidad provinciana y así inaugurar la era atómica en la Alemania Oriental. Tras los devastadores efectos de las bombas atómicas arrojadas sobre Hiroshima y Nagasaki a comienzos de la década de 1950, los científicos de todo el mundo se pronuncian a favor de un uso pacífico de la energía nuclear. En 1954 se pone en marcha la primera central nuclear en la Unión Soviética.
Un año más tarde, por primera vez una central nuclear provee energía eléctrica en Gran Bretaña. Tanto en Oriente como en Occidente, se cree firmemente en la capacidad de dominar la energía atómica. Ella habrá de asegurar la provisión de energía por siglos. Estaba asociada a una gran esperanza de progreso. Si uno analiza las publicaciones, la prensa, el acompañamiento mediático de la Conferencia de Ginebra, se percibe la proyección de futuro que tenía entonces. Se suponía que la demanda de energía crecía enormemente y que podría ser satisfecha. Se imaginaba la energía atómica aplicada al automóvil, a la aspiradora, a casi cualquier producto de la vida cotidiana. Lo mismo ocurría en Alemania Oriental. Creo que la opinión pública no tenía mayores problemas en imaginar a la energía atómica como una perspectiva pacífica para el país. En 1956 se resuelve mediante un acuerdo entre los gobiernos de Alemania Oriental y la Unión Soviética establecer una central nuclear con criterios constructivos soviéticos. ¿Pero por qué nada menos que en Rheinsberg? Probablemente por la misma razón por la que el lugar solía atraer anualmente a decenas de miles de veraneantes. Es un paisaje poco poblado y con abundancia de agua. De entre 6 posibles emplazamientos, los encargados del proyecto se deciden por el istmo entre el lago Nemitz y el lago Stechlin. Atravesando toda la reserva natural, se construye una pista de hormigón de 4 kilómetros de largo. La misma desemboca en el portón de la futura central nuclear. A pesar de la Paloma de la Paz, los habitantes de las cercanas localidades de Neuglobsow y Menz se sienten amenazados. Algunos se preguntan preocupados si la corriente eléctrica que saldrá del enchufe será radioactiva. En el lago Stechlin se puede seguir pescando, y nadie tiene que abandonar su lugar de residencia, excepto una familia. Desde 1947, los Bothar salen de pesca en el lago Stechlin. Ahora tienen que hacerle sitio al progreso. Todo comenzó en 1957, cuando empezaron a hacer las primeras mediciones del lugar. En ese momento fueron a verlo a mi padre y le dijeron: Señor, para Navidad tiene que abandonar su casa. En ese momento vivíamos allí, del otro lado. Él casi se desmaya. Ese era su hogar y toda su existencia. La zona de pesca se encuentra dentro de los 3 kilómetros de la zona de protección contra las radiaciones de la planta nuclear. Y por eso tuvieron que anular la pesca en esa zona. Al lado también había un bar y mis padres y el dueño del bar fueron evacuados. Prácticamente fueron evacuados de allí. La familia de pescadores se tiene que mudar al otro lado del lago, a una distancia prudencial de la central nuclear. En abril de 1957 comienzan los primeros movimientos de tierra en el terreno. Por malas condiciones de trabajo y bajas posibilidades de ingreso, la obra permanentemente carece de mano de obra suficiente. Por momentos se tiene que recurrir a soldados de la Armada Nacional Popular y a reclusos. La construcción avanza muy lentamente, mientras en los medios se exalta la superioridad tecnológica del socialismo. Así como la era de la fuerza de vapor perteneció al capitalismo, así la era de la energía atómica pertenece al socialismo, rezaba una de las audaces visiones. Aún se cree poder construir 20 centrales nucleares hasta 1970. Pero ya en Rheinsberg queda claro que la industria de Alemania Oriental no dispone de los recursos para desarrollar una economía basada en la energía nuclear autónoma. La cuestión era que la planificación y la tecnología debían ser provistas por la Unión Soviética. Cada modificación de la gestión o del proyecto técnico daba lugar a enormes demoras. A eso se sumó que las entregas no se realizaron en los tiempos previstos, que las calidades no eran las adecuadas. O sea que se sumaron muchos factores que en última instancia llevaron a que la central nuclear recién fuera conectada a la red en 1966 con varios años de retraso. La central de comandos. Desde aquí se manejaban y controlaban todos los procesos de comando para la carga del reactor. Detrás de un muro de hormigón de varios metros de espesor se encuentra la sala del reactor. A través de una ventana de vidrio de plomo se ve una profunda fosa.
lado de la piscina de desactivación para las barras de combustible nuclear, hoy se abre un inmenso agujero. Durante 25 años ha palpitado aquí el corazón de la central, el reactor, rodeado por un recipiente a presión de 12 metros de alto y 130 toneladas de peso. Después de 9 años de obra, el reactor es cargado por primera vez. Se lo alimenta con 132 tubos que contienen 90 varillas de dióxido de uranio cada uno. Hay que trasladar grandes pesos con una exactitud de fracciones de milímetros. El 30 de abril de 1966, a las 8 horas, ha llegado el momento. El reactor se pone en funcionamiento por primera vez. Atención, llamado general. El reactor se pone en funcionamiento. Abandonar los recintos de categoría 5. Cerrar las puertas de protección contra radiaciones. Encender el reactor y estabilizarlo con potencia mínima. Para los procesos de la central nuclear, que tienen que ser telemedidos y teledirigidos, se instalaron centrales de comando. Aquí la física atómica y la cibernética, los logros más modernos de la ciencia, se complementan mutuamente. Y aún así hay aventura y dramatismo en juego. El dramatismo de razonamientos audaces, el reto de lo nuevo. La cabina de comando central hoy parece una escenografía abandonada de una película de ciencia ficción de los años 60. Es el cerebro tecnológico de la central nuclear. Esta es la central de comando. Aquí confluye todo. Sin ella nada hubiera sido posible. No se puede comparar con la tecnología actual, donde todo funciona en forma computarizada y se puede manejar con mínimos movimientos y programas. Entonces los elementos que había que manejar eran bien contundentes. 30 de abril, 15 horas. El reactor está crítico. Son momentos de alegría y también de orgullo. La central nuclear está en funcionamiento. Por cierto, me resultó fascinante cómo se puede producir tanta energía a partir de tan poca masa del material con el que se alimenta la central nuclear y cómo de esa manera se pueden ahorrar combustibles fósiles. En aquel entonces, yo ya tenía conciencia de que en algún momento se acabaría el petróleo, el gas y el carbón, y que sería mucho más lógico usar los valiosos combustibles para otras cosas y no para la provisión de energía eléctrica. Esa era la idea rectora. En ese momento, se consideraba que la energía atómica era perfectamente limpia. El 9 de mayo de 1966 se inaugura la central nuclear, 5 años más tarde de lo previsto, pero 3 meses antes de que el reactor de Alemania Occidental en la localidad bávara de Grundremmingen fuera conectado a la red. En la lucha que disputan los dos sistemas políticos en el campo de la energía atómica, la República Democrática Alemana le gana por muy poco a la República Federal Alemana. Alfred Neumann, miembro del Politburó del Partido Socialista Unificado y vicejefe de gobierno, y el presidente de la Comisión de Energía Atómica Soviética, se hacen presentes en la inauguración de la primera central nuclear de la República Democrática Alemana. Para su puesta en marcha, miles de trabajadores científicos, constructores y técnicos en toda la República han dado un gran paso en pos de la revolución científico-técnica. Por cierto, fue un éxito. Si bien llegó con varios años de retraso, fue la primera central nuclear en suelo alemán destinada a la provisión de energía eléctrica, aunque en medida restringida. Por ende, el logro también debe haber sido explotado ideológica y mediáticamente por hacerle sentir a la población que el sistema económico socialista, ante todo en cuanto a la comprensión de la ciencia como fuerza productiva, funciona y puede conducir a mejores resultados que el sistema de la Alemania federal con el que competían. El generador está activado. Las tensiones coinciden. Conecta el generador a la red nacional de 110 kV. Con sus 70 megavatios, el reactor nuclear cubre la demanda de energía de una ciudad como Potsdam. En apariencia se confirman así las esperanzas de progreso que el gobierno socialista depositó en la energía atómica. El lago Stechlin es considerado uno de los lagos de aguas transparentes más hermosos de Alemania. Su costa prácticamente no tiene edificaciones. Solo la gran chimenea que se eleva al cielo por encima de las copas de los árboles indica que la naturaleza ha quedado intacta en este lugar. En el lago, las lanchas a motor solo pueden circular con un permiso especial.
El área depende del Instituto de Ecología de Aguas y Pesca, en aguas interiores del Neuglobsop. Casi simultáneamente con la construcción de la central nuclear, los biólogos comienzan su trabajo de investigación en el lago Stechlin. Hasta la actualidad, siguen midiendo regularmente la temperatura y la profundidad de visibilidad del lago, sacando muestras de agua que luego son analizadas en el laboratorio. ¿Cuán inocua es para la naturaleza la energía presuntamente limpia? ¿O cuán peligrosa? Al comienzo, las preguntas no tienen respuesta. Para el circuito de refrigeración de la central nuclear se mueven enormes cantidades de agua. Aquí, en la toma de agua, se sacan diariamente 300.000 metros cúbicos que son bombeados a través de la central nuclear para su refrigeración. Luego, el agua, que ahora tiene 10 grados más de temperatura, es vertida en el lago Stechlin ubicado a espaldas de la planta. Considerando que el lago tiene un volumen de unos 100 millones de metros cúbicos, si la planta nuclear ha trabajado a pleno durante un año, entonces intercambió todo el agua durante ese año. Y ese es un gran cambio en relación con la situación natural, porque normalmente se necesitarían 50 años para realizar ese proceso. Justo en el desagüe en el lago Stechlin, el agua calentada en 10 grados tiene el efecto de una vertiente termal, invitando a los empleados de la planta y a los habitantes de la región a tomar un baño invernal. Se dice que estaba particularmente difundido ir a nadar en la noche de Año Nuevo. Si el agua entra a 10 grados y sale a 20, esa es una temperatura muy agradable para bañarse. Había situaciones graciosas como personas haciendo muñecos de nieve y cosas por el estilo. Una vez fui con un conocido que me llevó a bucear. Nos metimos al agua en épocas de la Alemania Oriental, justo al lado del desagüe. Había piedras grandes allí para que no se socavara. Nosotros movimos las piedras, una locura. Nunca vi tantas anguilas en un solo lugar. Fuimos los únicos en todo el país que pudieron atrapar un par de anguilas frescas para Navidad. El lago Stechlin tiene una profundidad de hasta 70 metros. Mientras que el sol solo calienta las capas superiores de agua, el calor del desagüe de la planta nuclear también penetra en las profundidades del lago. Este con el tiempo se calienta en 1,5 grados. Mientras las anguilas disfrutan el ascenso de la temperatura, los corégonos se sienten amenazados por ella. Los lugares normales de desove de los corégonos eran justamente en esa esquina. Y cuando comenzó a entrar el agua caliente, los corégonos desaparecieron de allí. No fue bueno para ellos. Cuando comencé a dedicarme a la pesca, a aprender el oficio, allá por el 78, ya solo se hablaba de cómo había sido en el pasado. Recuerdo que cuando yo era niño, los corégonos iban de la red directamente a la sartén. Eso lo recuerdo vagamente, pero en realidad nunca lo vi con mis propios ojos en el lago. Con la central nuclear, el pueblito de Rheinsberg se convierte en una pequeña ciudad industrial. Se construye un barrio para los 650 trabajadores de la planta. Los habitantes del lugar contemplan con desconfianza la nueva urbanización y las personas que se mudan a ella. La mayoría de ellas proviene de Sajonia y Turingia. Hablan distinto, viven distinto, celebran distinto. Para los originarios de Rheinsberg es un shock cultural. En realidad, eran dos mundos diferentes que no se apreciaban demasiado. Ellos creían que teníamos cierta superioridad y que ganábamos no sé cuánto dinero, pero la diferencia no era tan grande. Por supuesto, también había algo de envidia. Tenían viviendas nuevas con agua corriente y no sé cuántas cosas más que el ciudadano común no tenía, porque esas eran viviendas provistas por la planta.
Cuando Rheinsberg comenzó a crecer y hubo casas jóvenes a las que se mudaron personas jóvenes, no faltaron las guirnaldas, pero no eran de flores de papel, sino de pañales y ropa de bebé que se agitaba alegremente en el viento. Escritura obvia de la vida, feliz, inconfundible. Cuando llegué, prácticamente las viviendas estaban asignadas y viví aproximadamente por un año en un barracón. No se sabía si algo iba a cambiar al respecto. O sea que después de un año y medio empecé a buscar otro trabajo por el tema de la vivienda, pero luego apareció la posibilidad de mudarnos. Primero nos asignaron una pieza, o sea, una vivienda de 2 ambientes era asignada a 2 familias. Y más adelante, cuando tuvimos a nuestro primer hijo, nos dieron una vivienda con 2 habitaciones. Hay algo más que despierta el disgusto de los habitantes de Rheinsberg. Todas las mañanas el tren de la central nuclear lleva a los empleados a su trabajo. Después de cumplir su turno, vuelven al barrio industrial, con bolsas cargadas de compras y ofertas especiales de la proveeduría de la planta. A las 16:20 el tren se detenía en la estación y allí salían en masa por la calle principal que iba a la nueva urbanización. Todos podían ver si llevaban bananas o algo por el estilo. Y en la ciudad no se conseguían esas cosas. Los empleados de la planta nuclear siempre estuvieron un poco desfavorecidos. Cuando en Rheinsberg había alguna oferta, eso era durante el día. Los turistas se daban cuenta y arrasaban con todas las existencias. La gente de la planta entraba temprano cuando las tiendas aún estaban cerradas y cuando volvían al atardecer las tiendas ya habían vendido todo. Al panadero ya no le quedaba pan, el carnicero ya no tenía lo que uno quería, en el mercado ya no quedaba leche. Y por eso en la tienda de la planta se vendía leche, pan, verdura. Y bueno, había que correr cuando había algo interesante. Y si uno tenía suerte, lograba comprar algo. Y así las personas también podían comprar alguna vez bananas o naranjas o un Papá Noel o un conejito de Pascuas de chocolate. Eso se repartía en forma reglamentada. En el gremio había un grupo que organizaba que a una sección le tocara esta vez y a otra sección la próxima vez, porque nunca alcanzaba para todos. Como parte de la central nuclear existe una sección de investigación. Una de las innovaciones técnicas que fueron desarrolladas aquí todavía puede ser contemplada en el predio del Museo Ferroviario de Rheinsberg, por lo menos su carcasa externa. Bajo una cubierta de chapa, camuflado como transformador, se transporta en este vagón el recipiente especial para el combustible nuclear. Lo que en la actual República Federal de Alemania son los contenedores del tipo Castor, que es un concepto genérico. En la Alemania Oriental de entonces era el contenedor KB-30. Y ese contenedor, en principio, debía cumplir las mismas normas que tienen que cumplir los contenedores Castor hoy en día. Una de ellas es que debe resistir un calentamiento de 800 grados, que tiene que soportar una caída de 9 metros de altura sobre una superficie no flexible y condiciones semejantes. Yo era el encargado, junto con otros, de realizar las mediciones y los cálculos correspondientes. En total son 15 las veces que un transporte Castor abandona la planta en dirección a la Unión Soviética. La policía, las fuerzas de seguridad y los bomberos aseguran el trayecto. Sin embargo, en la Alemania Oriental de todos modos no hay peligro de manifestaciones o sentadas. Este tipo de transportes no eran demasiado conocidos. Es cierto que se notaba que los puentes y las estaciones estaban protegidos por la policía, pero los trenes arrancaban sin problemas. El billete de 10 marcos, aparecido en la República Democrática Alemana en 1971, en su reverso muestra la central de comando de la planta atómica de Rheinsberg. La energía nuclear se sigue promocionando como la fuente de energía del futuro. Tras la exitosa puesta en marcha de la primera central atómica, la República Democrática Alemana ahora quiere explotar la energía nuclear a gran escala.
En Rheinsberg se capacita al personal para las futuras plantas de gran tamaño. Hasta 1974 se ponen en marcha en Greifswald los primeros 2 complejos de un total de 8 planificados. Ya se ha decidido una inmensa central nuclear en Stendal. No obstante, en los años 80 se pone en evidencia que la industria alemana oriental se ve excedida por estos audaces proyectos. Eran planes que, por un lado, pretendían cubrir la demanda futura de energía y también estaban respaldados por las cifras correspondientes, pero por otro lado no contaban con el menor respaldo ecológico. En ese momento era claramente reconocible que la industria alemana oriental no estaba en condiciones de construir esas plantas. Mientras en Alemania Oriental se tejen rimbombantes planes de energía nuclear, en Alemania Occidental, el movimiento antinuclear, existente desde comienzos de los años 80, crea estados de excepción. Las centrales nucleares de la República Federal Alemana se asemejan a instalaciones de alta seguridad. La planta de Rheinsberg, en cambio, solo está protegida por una valla de tela metálica. Por miedo a que el movimiento antinuclear de Alemania Occidental pueda tener imitadores militantes en Rheinsberg, se construye un muro en torno a la planta, y las autoridades policiales del distrito previenen ante ataques de posibles círculos eclesiásticos. En las inmediaciones de la planta nuclear en la iglesia de Menz, el sacerdote Reinhard Dachloff funda en 1984 un círculo ambientalista. Tiene poca respuesta. Aquellos que trabajan en la planta nuclear de todos modos no sienten que la central sea una amenaza para el medio ambiente o para ellos mismos. Luego me di cuenta de que se trataba de un problema psicológico. Por un lado, los que trabajaban en la planta nuclear recibían una buena paga, según la tarifa energética de la República Democrática Alemana. Tenía un excelente sueldo. Y por otro lado, si trabajo allí, de alguna manera tengo que identificarme con lo que hago. No puedo ir a trabajar a la mañana con la idea de que en realidad allí me estoy enfermando a causa de las radiaciones. Por supuesto, uno se cuidaba un poco para no recibir demasiadas radiaciones. Incluso había una sección de protección contra las radiaciones encargada de cuidar que las personas no recibieran más radioactividad que la admitida. Eso se controlaba con mucho esmero. Diariamente se medía con un dosímetro de película, algo que tienen todas las personas que trabajan en energía atómica o en alguna rama de la medicina relacionada con materiales radioactivos. O sea que eso se supervisaba muy estrictamente. Yo nunca me preocupé porque sabía que se controlaba y que había valores límites que no se podían traspasar y que por debajo de los mismos los valores eran normales. Todo eso estaba reglamentado. El 26 de abril de 1986 explotó un reactor en una central nuclear de la Unión Soviética. La catástrofe de Chernóbil es el primer accidente en la historia con el nivel máximo de gravedad en la escala internacional de accidentes nucleares. Los efectos de este drama también se pueden medir en Alemania Oriental. De hecho, existió una contaminación y se la pudo medir. Durante el momento más álgido de Chernóbil, el Departamento de Protección contra Radiaciones mandaba realizar mediciones diarias en todos los alimentos esenciales. Se analizaban las pasturas de los animales, la leche, las verduras. Y esos resultados eran remitidos diariamente al Politburó. Lo que pasó con eso, en parte, puede ser considerado escandaloso. En primer lugar, se elevaron durante unos pocos días los valores límites para que las mercancías se pudieran seguir comercializando. Cuando eso ya no funcionó más, se sacaron de circulación las mercancías. En las zonas particularmente afectadas, por unos días no se vendía más leche o espinaca. Rheinsberg en el verano de 1986. Como todos los años, los veraneantes afluyen en masa para descansar en las inmediaciones de la central nuclear. Los medios alemanes orientales les transmiten seguridad. La catástrofe del reactor atómico en Chernóbil es minimizada. Se oculta la contaminación del aire y del suelo en la República Democrática Alemana, pero la desconfianza va creciendo, no solo en la población. Creo que en todas las familias se discutía al respecto, y muy especialmente en las familias en que uno de los integrantes del matrimonio o ambos trabajaban en la planta. Supongo que la pregunta,
¿Algo así también podría suceder en Reisenberg? Se planteó en casi todas las familias. De poco servía decir que aquí tenemos un régimen de trabajo distinto, otro tipo de reactor, que acá no puede ocurrir lo que ocurrió en Chernóbil. Todos esos argumentos no convencen demasiado. Creo que reinaba cierto desconcierto. En ese momento se perdió la convicción que existía hasta entonces de que la energía atómica es algo inofensivo. Aun cuando muchos no lo admitían y muy pocos se atrevían a plantear la pregunta, con todo fue un antes y un después en la actitud de las personas. Por supuesto, todos tenían conciencia de que un accidente así en una planta nuclear es un duro golpe para el sector, porque de inmediato se reactivaría la discusión acerca de la seguridad. Y para nosotros, naturalmente, significó volver a controlar nuestras propias medidas de seguridad. ¿Realmente habíamos previsto todas las emergencias posibles? Después de Chernóbil, el concepto de avería se convierte en sinónimo apremiante de los peligros de una tecnología presuntamente controlable. Para los que trabajan en la central nuclear, sigue siendo un concepto relativo. Durante su funcionamiento, la planta atómica de Reinsberg contabiliza 484 averías. Una avería es algo muy normal en cualquier instalación técnica. Toda bicicleta alguna vez tiene una avería. Se le sale la cadena o algo parecido. Sería tonto afirmar que en una central nuclear no ocurren averías. Por supuesto, también se producen fallas. Pero lo importante es que no se ponga en peligro el medio ambiente. Una particularidad de la central nuclear de Reinsberg es su cementerio. En Alemania Oriental, un depósito para residuos radioactivos. Hoy está escondido bajo un hangar que asegura que durante la demolición no salga polvo radioactivo al exterior. En tiempos de la Alemania Oriental, aquí se guardaban residuos industriales líquidos en enormes cámaras de hormigón. En 1987 se produce una seria avería. A causa de un error operacional, se filtran 10.000 litros de líquidos radioactivos a través de las paredes de hormigón, penetrando en el suelo. Hasta hoy, se desconoce en qué medida han contaminado la tierra y las napas de agua. En este momento, este tema cobró mucha actualidad, porque el desmantelamiento ha llegado al punto en que ha desaparecido el edificio y hemos llegado a las capas de tierra que se encontraban debajo y ahora tenemos que descontaminarlas. Según las perforaciones a las napas de agua realizadas, hasta ahora la radioactividad no ha abandonado el predio de la central nuclear. Pero recién se podrá determinar fehacientemente hasta qué punto está contaminado el suelo, una vez que se haya quitado totalmente el cementerio nuclear. En un comienzo se habían previsto 20 años de funcionamiento de la central nuclear de Reinsberg. Después de una reparación general en 1986, se prorroga en 5 años hasta 1992, pero la caída del muro de Berlín adelanta el fin del funcionamiento en 2 años. En la mesa redonda, los movimientos ambientalistas fortalecidos exigen la desconexión de las centrales atómicas de Alemania Oriental. En la Alemania reunificada no existe una demanda de energía nuclear proveniente del este. Fue decisiva la influencia de las empresas proveedoras de energía en Alemania Occidental, que no podían estar interesadas en hacerse cargo de esas centrales nucleares inseguras de la parte oriental, con todos los riesgos implícitos. Hubo varios peritajes de seguridad que en su totalidad llegaron a la conclusión de que las centrales nucleares orientales no podían ser habilitadas de acuerdo a las normas vigentes en Alemania Federal. En parte incluso llegaron a la conclusión de que las centrales ni siquiera cumplían con las propias normas de Alemania del Este. Con el fin de la industria atómica en la República Democrática Alemana, también llega la desactivación de Reinsberg y finalmente la decisión de desmantelar la planta. La gran pregunta entonces era, ¿es posible que el personal que trabajó en esta central por más de 20 años pueda desmantelar su propio lugar de trabajo con la misma identificación?
En 1995 comienza el desmantelamiento. Pronto los empleados que siguen en la planta toman conciencia de que deberán realizar trabajo pionero. Hasta entonces, no hubo en Alemania un proyecto tan complejo de desmantelamiento atómico. Durante el desmantelamiento se pone claramente en evidencia cuáles son los problemas y riesgos implícitos en la energía nuclear. Las sustancias radioactivas tienen que ser eliminadas, los edificios descontaminados, el predio saneado. Ni una mota de polvo radioactivo puede llegar al exterior. Las piezas del reactor son desensambladas bajo el agua, con la más moderna tecnología, en forma telecomandada y bajo el control de videocámaras desplazables. En 1990, muchos se compadecían de mí y decían, tu central nuclear fue desconectada. Ahora tienes que dedicarte durante 3 años a desmantelarla y luego estarás desempleado. Incluso habrás desmantelado tu propio lugar de trabajo. Si se consideran los últimos 20 años, yo diría que con el desmantelamiento hubo que solucionar tantos problemas interesantes de ingeniería que me resulta difícil imaginar una tarea más interesante dentro de mi profesión. No se recurrió a soluciones tecnológicas existentes para aplicarlas en la práctica, sino que se intentó estar a la vanguardia del desarrollo científico. Prácticamente en el mismo momento en que comienzan los trabajos de desmantelamiento, un ex empleado de 44 años de edad enferma de leucemia. Había trabajado en la central nuclear durante 16 años, hasta 1982. Nadie en la planta cree que su enfermedad puede estar relacionada con su trabajo en el pasado. Solo su esposa. Nosotros mismos solíamos decir, es una energía limpia, no tenemos miedo. Y la gente que permanecía sana, lógicamente decía, no puede ser que se haya enfermado por eso. Es una tontería lo que él dice. Incluso los colegas de su sección no pudieron manejarlo. Todos dejaron de visitarnos, a pesar de que antes solíamos ser un buen equipo. Margrit y Dieter Graupner se conocieron en la planta nuclear. Llevan 24 años de casados cuando se detecta la enfermedad. La obra social también rechaza relacionarla con su anterior actividad y le deniega una pensión. Dieter Graupner entabla la demanda. La iniciativa para toda la cuestión vino de los médicos. Alguna vez fue a hacerse atender en Berlín y allí le dijeron que tenía alteraciones en los dedos, que solo podía provenir de las radiaciones, que no hay otra causa posible. Dieter Graupner muere en 1996 a los 46 años. Su esposa lleva adelante la demanda. 3 años más tarde, el Tribunal de Seguridad Social de Neuruppin reconoce que el cáncer tenía condicionantes laborales. La obra social interpone un recurso de apelación. En la próxima instancia se anula la sentencia. Cada objeto que abandona la central nuclear tiene que ser analizado previamente en cuanto a su contaminación radioactiva. En total se acumulan unas 330.000 toneladas de material en la demolición. 42.000 toneladas de ese material están contaminadas. El material radioactivo es guardado en contenedores y llevado en tren al depósito atómico provisorio en Lubmin, cerca de Greifswald. 9 años llevó la construcción de la central nuclear. Su desmantelamiento requiere casi el triple de tiempo. El edificio de máquinas, donde antes había inmensas turbinas y generadores, ha sido desocupado. En la sala del reactor solo quedará un enorme ambiente vacío, pero los isótopos radioactivos en las paredes no se pueden quitar totalmente. Cuando en 2019 hayan sido concluidos los trabajos de desmantelamiento, en el edificio del reactor se deberá dejar descender la radioactividad durante 50 años. Entonces, la misma habrá alcanzado un valor con el cual se podrá demoler normalmente el edificio. Y después, el gobierno había decidido el desmantelamiento hasta lograr una pradera verde.
Los fondos están destinados únicamente a hacer desaparecer todo lo que está relacionado con radioactividad. En cambio, para lo que no está relacionado con radioactividad, y esto abarca unos cuantos edificios, por el momento no hay presupuesto previsto. El edificio administrativo, ubicado a prudencial distancia del edificio del reactor, ha sido declarado monumento histórico en 2005. ¿Hay que demolerlo o encontrarle inquilinos? Algún instituto ambientalista o una empresa proveedora de energía podría seguir utilizando el predio. Este es el deseo de los actuales concesionarios, la empresa Energieverke Nord. Hace más de 20 años que la central nuclear ya no descarga agua en el lago Stechlin. Este igual conservó la temperatura más elevada, sin sufrir perjuicio por ello. Hoy, su enemigo es el cambio climático. Desde 1991, el pescador Rainer Bother vuelve a atrapar corégonos en el lago. Él creció junto al lago Stechlin. Nunca sintió la central nuclear como una amenaza. Esta era tan natural para él como la vista de la chimenea a lo lejos. Pero cuando considera el futuro de este lugar, piensa ante todo en los vecinos de la central nuclear. Lo ideal sería una pradera verde. Tenemos animales muy poco frecuentes, águilas pescadoras, nutrias, alciones y muchos otros. Sería bueno devolverles un pedazo de la naturaleza. Aún no se ha tomado la decisión de qué destino darle en el futuro a este predio. Pero las águilas pescadoras y los alciones seguramente tendrán que convivir durante muchísimo tiempo con la central nuclear. Ella todavía se niega a desaparecer, perdurando como un obstinado monumento a una fe en el progreso, abandonada hace tiempo.